Tenemos chips para tu teléfono, para que puedas llevar el correo donde quieras. Como pueden apreciar, ya se quitaron todos los puestos, la mayoría, no todos, pero ya la mayoría. Pero a ver, vénganse, racita de TikTok, vénganse para acá. Miren ese Cristiano Ronaldo y de mojito. Para el Santi. Mira, esos shorts están chidos. El blanco, ¿verdad? El blanco y el verde. El de abajo digo, el azul. Mira, chido. Estamos hablando de un artista. Ahí está la ropa de la paca, banda. La ropa de paca.